Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal, soy Loquis Literarios. El día de hoy les traigo otro miércoles de Top 5 y bueno, en esta ocasión nos toca hablar sobre los 5 personajes secundarios de los cuales te gustaría que hubiera una serie solo para ellos, o bueno, vamos a decir que básicamente aquellos personajes de los cuales te gustaría saber más. Tengo que decir que los primeros 3 que voy a mencionar se me vinieron a la mente de verdad que inmediatamente. Sin embargo, los otros dos batallé un poco para escogerlos, sobre todo porque entré en un dilema de cuáles son verdaderamente los personajes secundarios, porque me gusta mucho leer romance y como supongo que muchos de ustedes sabrán, el romance generalmente está narrado desde la perspectiva de la mujer y pocas veces tenemos la perspectiva del hombre, y en muchas ocasiones me da mucha curiosidad saber cómo la perspectiva del hombre, o saber un poco más de su vida y de cómo llegó a enamorarse de esta persona. Y a pesar de que eso me interesa mucho, no sé si particularmente sean personajes secundarios, porque generalmente sí desempeñan un papel bastante primordial en la historia. Entonces, bueno, quiero decirles que voy a usar unos de esos, pero también omití algunos, como son el Capitán Frederick Wentworth de Persuasión, de Jane Austen, también a Mr. Darcy, de la famosa Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, también omití a Mr. Thornton, de Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell, Mr. Rochester, de Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Y bueno, ya que les dije algunos de los personajes que me gustaría, pero no sé particularmente si en realidad entran como personajes secundarios, empecemos. Y en la posición número 5 está mi queridísimo Peeta Mellark de la serie de Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Como ya sabemos, este libro está narrado desde la perspectiva de Katniss, que es el interés amoroso de Peeta, pero nunca sabemos muy bien quién es Peeta. Sabemos que trabajaba en la panadería de sus padres y sabemos que es un niño, un hombre como muy humilde y muy honoroso, pero en realidad no sabemos de dónde proviene o qué fue lo que lo llevó a ser así y qué pasó con él antes de los Juegos del Hambre o durante los Juegos del Hambre. La verdad es que me da mucha curiosidad saber cómo vivía él antes de los Juegos del Hambre, cuáles eran sus gustos, sus intereses, y sobre todo porque hay una frase en el libro donde él menciona que antes de morir en los Juegos del Hambre le gustaría morir como una persona digna y sin perder como su personalidad y su forma de ser, su carácter. Entonces me llama de verdad que bastante la atención saber un poco más sobre este personaje. En el puesto número 4 tenemos el personaje de Warner de la serie de Shatter Me, o Destrózame, o La piel de Juliet, o La mano de Juliet, o como le quieran llamar, de Tahira Mafi. Y este personaje la verdad es que se me hace muy interesante. Nuevamente es el interés amoroso de Juliet, y aunque hay una pequeña novela donde se habla de él, en realidad la novela se desarrolla al mismo tiempo que la serie de Shatter Me, entonces como que siento que no aporta mucho la historia. Este personaje repetidamente nos menciona que tiene un pasado oscuro, que hizo cosas malas en el pasado y que hay algo como malo en su interior. Sin embargo, nunca sabemos exactamente a qué se refiere, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo. Y a pesar de que en los últimos libros de esta serie se logra ver un poco más de su faceta y de su vida personal, me sigue entregando mucho esta faceta oscura y este pasado intrigante y misterioso que en realidad nunca conocemos. Entonces también me gustaría tener esa perspectiva, y si Tahir Mafi decidiera hacer un libro de Warner, definitivamente iría a comprarlo. En tercer lugar, ya empezaré a hacer trampa como usualmente, pero bueno, los dos son personajes de la misma serie, del Señor de los Anillos de Tolkien, y bueno, el primero de ellos que de verdad me gustaría saber más de él es Legolas. Legolas es un elfo y la verdad es que a pesar de que forma parte de la comunidad del anillo, como que su participación en los libros es bastante pequeña y no sabemos mucho de él. Se me hace un personaje muy intrigante y siempre tiene comentarios como muy inteligentes y no sé, se me hace un personaje también muy misterioso del cual me gustaría saber más, no solo para saber cómo viven los elfos, sino también para saber cómo creció y por qué pensaba de cierta manera, ¿no? Y otro de los personajes de esta serie que también me gustaría que tuviera su propia serie sería Faramir, que es el hermano de Boromir. Y bueno, él es el hermano menor. Me encanta cómo se da su relación con Eowyn. Y también se me hace un personaje como que muy noble, muy honrado, muy humilde y que a pesar de todo pues quiere salir adelante. Y me gusta muchísimo su personaje, entonces definitivamente me gustaría saber un poco más de él, tanto antes y después de lo que viene siendo el desarrollo de la serie del Señor de los Anillos. En segundo lugar, otra vez tengo a dos personajes, sin embargo, esto sí puede decir que cuentan como uno, y son los gemelos Weasley, tanto Fred como George, de la serie de Harry Potter de Rowling.
Y básicamente pues me encantan, o sea, me encantan sus comentarios, son personajes como muy sarcásticos, muy divertidos, chistosos, que siempre están haciendo travesuras o jugando con alguien, siendo completamente extrovertidos. Y siento que cualquier situación que ellos decidieran contar sería muy divertida solo por la forma en la que ellos hablan y por su personalidad. No son personajes que siento que te van a divertir, independientemente de lo que estén haciendo. Y en el glorioso primer lugar, como sorpresa para nadie que tiene siguiendo varios de mis videos, definitivamente sí, son dos personajes de la serie de Eragon, o El legado de Christopher Paolini, y sí, son Nasada y Murtagh. Esos son, yo creo que mis personajes favoritos de toda la historia. Los dos son secundarios, pero me encantan. Por un lado, pues de Nasada me gustaría saber un poco más sobre su perspectiva antes de lo que viene siendo la serie de Legado, porque sabemos un poco de cómo se crió y qué fue lo que la llevó a ser como esta líder que siempre está preocupada por los demás, muy humilde, pero también muy fuerte. Y me gustaría saber un poco de su pasado, cómo vivía con su padre y cómo fue criada, ¿no? Porque a pesar de que sabemos que medio fue criada para ser una especie de líder, pues no sabemos muy bien qué fue lo que la llevó o qué pasos le dieron o qué entrenamiento tuvo que seguir, etcétera, etcétera. Y me gustaría mucho saber más de ella. Y bueno, también de Murtagh. Murtagh es un personaje que de verdad me intriga muchísimo. Desde el primer libro se me hizo un personaje que me encantaba, me gustaba mucho su forma de ser, su personalidad y sus ideas. Y a medida que va avanzando el libro vamos viendo que él está sufriendo como una lucha interna donde él nos se debate entre ser bueno o malo. Vamos viendo que tuvo un pasado bastante oscuro y a pesar de que nos logran dar al sí algunos destellos de cómo fue su pasado, nunca sabemos enteramente qué le sucedió, qué pasó con él durante su infancia, qué fue lo que sufrió o las enseñanzas que le dieron. Y me intriga bastante saber eso y sobre todo saber cómo a pesar de todo esto que sabemos que tuvo un pasado bastante feo, él siempre buscaba como hacer el bien y ser una buena persona, ¿no? Y escaparse de este pasado. Entonces esta lucha interna que tiene él siempre se me ha hecho muy interesante y de verdad que me intriga muchísimo saber pues cuál fue su vida antes o después de que se acabe esta serie, ¿no? Y si Paulini decide publicar lo que sea relacionado con los libros de legado, yo lo voy a comprar y seré muy feliz. Y bueno, eso fue todo. Esos fueron mis personajes secundarios que en realidad me encantan tanto que me gustaría tener historias propias sobre ellos. Díganme si tal vez coincidimos en uno, que no creo, pero puede ser. O cuáles son aquellos personajes secundarios que a ustedes les intrigan y gustaría que tuvieran su propia historia. ¿Y por qué les llaman la atención a estos personajes? Como siempre, ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármelo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué fue lo que no les gustó. Y si les encantó, pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.